Bárbaro, igual les quería preguntar antes si llegaban a ver bien la pantalla y... Se ve, sí, Yo la veo perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí. También me oyen bien así, ¿no? También, sí. Perfecto. Ya estoy grabando, entonces leo el acta y ya continúas. Acta de inicio de examen final, trabajo especial de licenciatura. En el día de la fecha, 20 de mayo de 2021, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora formada por los profesores Dr. Carlos Machi, Dr. Matías Quiroga y Dr. Juan Gomba, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Trabajo Especial de Licenciatura, correspondiente a la carrera Licenciatura en Ciencias Físicas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Facundo Arriaga, DNI 38.917.259. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, ahora sí podés continuar, Facundo. Buenísimo. Díganme si ven la pantalla cuando quieran inicio. Dale, por mí, sí. Perfecto. Inicio. Muy bien, sí. Bueno, en el siguiente trabajo se estudiaron las simulaciones atomísticas de propiedades mecánicas y termodinámicas en metales y aleaciones. El trabajo se hizo bajo la dirección de Fernando Lanzini en el Instituto IFIMAT de la Facultad de Ciencias Exactas de la UMPA. Se trabajaron dos aplicaciones distintas, una de estática molecular y otra de dinámica molecular, aplicada al estudio. La primera de la energía de borde de grano para dos metales de cobre y aluminio, ¿sí? Y la segunda para el estudio del fenómeno de memoria de forma. La siguiente presentación se estructura de la siguiente forma. Primero vamos a hablar del marco teórico necesario para conocer sobre las simulaciones, la aplicación de las simulaciones realizadas, sobre la energía de borde grano en cobre y aluminio, y del efecto de memoria de forma. Después presentamos los resultados y la estructura propia de cada una de estas dos aplicaciones, y el resumen de los resultados. Bien. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre qué es el modelado computacional de materiales. Nosotros sabemos que el avance de la ciencia de materiales, la posibilidad de tener cada vez materiales más desarrollados, está íntimamente relacionado con nuestra capacidad de conocer qué sucede dentro de estos materiales. El modelado computacional es una rama que ha aportado muchísimo para ahondar en estos conocimientos y perfeccionar estas técnicas. Existen distintas técnicas, estas varían en jerarquía según las escalas de dimensiones y de tiempos utilizadas, y también la cantidad de átomos que involucran estos cálculos. Nosotros se trabajó en escalas de dimensiones que estaban alrededor de los micrómetros, ¿sí? Y de tiempos que rondaban los milisegundos, con una cantidad de 1000 átomos aproximadamente. Bien, dijimos al inicio que nosotros trabajamos con dos técnicas, ¿sí? Dos técnicas pertenecientes a la escala anterior. La primera, la estática molecular. Esta es una técnica donde se trabaja una situación de equilibrio, o sea, buscamos la situación de mínima energía del sistema, por eso también más adelante nos vamos a referir a ella como una minimización, ¿sí? Lo que se hace es partir de una configuración inicial, donde tenemos las posiciones de los átomos, y luego nosotros, utilizando el método de gradiente conjugado, vamos modificando las posiciones, ¿sí? Cambiando de lugar los átomos y calculando la energía del sistema. Al llegar a la situación de mínima energía, la simulación para. En este caso, a las partículas nosotros solamente les asignamos una posición inicial, no les asignamos velocidad. Por lo tanto, la energía
cinética de cada partícula es 0 y por lo tanto la temperatura del sistema 0 Kelvin. Bueno, y finaliza al encontrar la situación de mínima energía. Para el caso de la dinámica molecular, que es la otra aplicación utilizada, lo que se estudia es la evolución temporal del sistema. Nosotros nuevamente partimos de una configuración inicial de nuestras partículas, les asignamos una velocidad inicial también, y a partir de eso usamos métodos como el de Verlet, ¿sí?, que nos permite actualizar las posiciones nuevas a partir de conocer las posiciones, velocidades y las aceleraciones de los pasos anteriores, ¿sí?, a cada paso temporal. La energía cinética de cada partícula va a estar dada por, y por grado de libertad, por la ecuación de equipartición de la energía. Y bueno, y la simulación finaliza luego de una cantidad definida de pasos que ingresa el usuario. Bien. Es muy importante determinar para estas simulaciones bajo qué potenciales están interactuando estas partículas. Nosotros para este caso, que estudiábamos metales y aleaciones, utilizamos un potencial interatómico construido a partir del Embed-Atom Method, que es un método introducido por Dow y Vázquez, que además de tener, bueno, la energía propia de cada átomo, la energía potencial, también considera un término de interacción entre átomos distintos, ¿sí?, un término cruzado. Bien. Entonces, ya empezando a hablar de lo que fue la primera aplicación del estudio de borde de grano, ¿sí?, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es un borde de grano? Este es un defecto bidimensional que aparece propio de los policristales. Este se genera a partir de la formación misma del sólido, a partir del seno del líquido, ¿sí? Nosotros vemos en la figura 3 como a partir del seno de un líquido se empiezan a formar, nuclean y se empiezan a formar regiones de fase sólida con orientaciones al azar, ¿sí?, y con relaciones relativas entre sí distintas. Estos sólidos al crecer se cruzan y terminan formando situaciones como la que se ven al final, donde tengo el mouse de la figura 3, donde tenemos granos o regiones, las que tienen entre sí distintas orientaciones relativas. Bien, nosotros, ¿cómo los vamos a clasificar en este trabajo y en el resto de la bibliografía? Lo que se hace es considerar cuántos parámetros utilizamos para representarlo, ¿sí? En la figura 3A se ve un caso en el que el borde de grano, ¿sí?, que es la frontera entre estas dos regiones, como se dice, es perpendicular al eje de rotación. Este eje de rotación donde una región está rotada respecto a la otra, ¿sí? En este caso, únicamente con describir el borde de grano ya está, como se dice, determinado cuál es el eje de rotación y el sistema completo. En el caso que se observa en la figura 3B, es el caso de un borde de grano inclinado, donde el eje de rotación es paralelo al borde de grano. Si analizamos más detalladamente esta situación, nos damos cuenta de que si el eje de rotación es paralelo al borde de grano, nosotros podemos encontrar infinitos bordes de grano que son paralelos a este eje, ¿sí? Por lo tanto, acá es necesario determinar un parámetro más que nos permita saber a qué distancia está la frontera de borde de grano respecto a un punto de referencia que tomemos en una de las regiones, ¿sí? En la figura 3C, lo que se observa es un caso particular del que mencionamos anteriormente, que es el inclinado asimétrico. Este caso particular, el borde de grano, además de ser paralelo al eje de rotación, es un plano especular, ¿sí?, para ambas regiones, lo que quiere decir que respecto a este plano en la frontera, ambas regiones son simétricas. Este caso lo conocemos como inclinado simétrico y es el que se estudia, el que estudiamos en este trabajo. Bien, entonces,
Nuestro objetivo fue encontrar en la primera aplicación la energía de borde grano. Para eso nos fijamos, separamos, bueno, en dos situaciones, el análisis en lo que fue para pequeños ángulos y grandes ángulos, ¿sí? Nosotros observamos dentro de la red que para pequeños ángulos de desorientación, ¿sí? De una región rotada respecto a la otra, se observa que en el borde de grano, ¿sí? Podemos encontrar separadas periódicamente dislocaciones. O sea, decimos que la frontera está formada por dislocaciones separadas periódicamente. Y siendo el caso de pequeños ángulos, podemos, a través de esta relación geométrica, ¿sí? Encontrar que la densidad de dislocaciones, ¿sí? O sea, cuántas dislocaciones tengo yo en la frontera, que sería igual a ser 1 sobre d, es directamente proporcional al ángulo de inclinación. Entonces, si nosotros decimos que la frontera está formada por una serie de dislocaciones, ¿sí? Separadas periódicamente, podemos agarrar y decir que la energía del borde grano es la energía de vida que necesito yo para formar esas dislocaciones, ¿sí? Esto es lo que propuso Reed-Shockley, ¿sí? A partir del modelo que se observa acá en el primer ítem, donde ellos dicen que la energía del borde grano está determinada por una relación lineal entre la energía de formación de las dislocaciones y el ángulo phi, ¿sí? Bien. Para grandes ángulos, lo que se encuentra en el laboratorio, en la experiencia, es que este modelo, el modelo anterior, el cual predice que la energía de borde grano debería seguir creciendo continuamente para mayores ángulos, alcanza un valor máximo, ¿sí? Que es lo que se observa en la figura 5, ¿sí? En esta situación aumenta la densidad de dislocaciones y el modelo pierde validez. Bien. Pasando a lo que es el marco teórico utilizado para las aleaciones de memoria de forma, ¿sí? Las cuales se caracterizan por tener una respuesta mecánica a un estímulo térmico, ¿sí? Conocido como materiales activos. Esta respuesta mecánica se asocia a una transformación sólido-sólido no difusiva que se conoce como transformación martensítica. Esta transformación se da entre dos fases, una de alta temperatura, conocida como austenita, y una fase de baja temperatura, conocida como martensita. Estas se observan para nuestra simulación en la figura 6 a la izquierda, la visualización de la fase austenita, ¿sí? Que tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, en este caso, y a la derecha una martensita. Fíjense que la martensita está caracterizada por presentar maclas. Los planos del maclado son los que se marcan acá con línea punteada, y los planos marcados con línea continua, ¿sí? Son lo que conocemos como variantes, ¿sí? Para obtener una situación así de maclado necesitamos dos variantes distintas. Bien. El efecto de memoria de forma, que es lo que nos interesa estudiar a nosotros, lo que se basa en que nosotros, a partir de una situación inicial, se le aplica carga a nuestra muestra, ¿sí? Se logra deformarla y mantener una deformación permanente, y luego de realizarle un calentamiento podemos obtener la situación inicial, ¿sí? Tomemos como ejemplo lo que se expone acá en la figura 7 del diagrama. Partiendo desde el punto A, donde tengo el puntero, nosotros estamos en fase austenita, ¿sí? Y descendemos la temperatura, ¿sí? Y se transforma a una martensita maclada, por lo que se conoce como transformación directa, acá en el punto B. A partir de esa situación, nosotros le aplicamos carga a la muestra, ¿sí? Logrando, al llegar al punto C, una martensita demaclada, donde de las dos variantes que teníamos, solamente predomina una, ¿sí? Y desaparecen las maclas. Al retirar la carga del punto C,
nosotros llegamos al punto D, donde tenemos una deformación remanente, sin cargas, o sea, con tensiones cero sobre todas las cargas de la muestra, y con una martensita demaclada. Al elevar la temperatura, observamos cómo la curva regresa desde el punto D hasta el punto F, donde se recupera la situación inicial del punto A. Este proceso completo es lo que conocemos como memoria de forma. Bien. En el caso del níquel-aluminio, que es el sistema de aleaciones que trabajamos, dijimos la austenita, la estructura interna de la austenita es una BCC ordenada, B2, ¿sí? Que para llegar a transformar martensíticamente recorre, o sea, el camino de Bain, ¿sí? Donde se le aplican compresiones y, o sea, deformaciones sobre los ejes de la celda elemental, hasta conseguir una estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? Con forma monoclínica, ¿sí? Para el caso, bueno, del níquel-aluminio, esta estructura es una monoclínica 7M. Para otras aleaciones puede llegar a ser más complejo todavía. En nuestro caso, para simplificar el análisis, interpretamos a la martensita como una monoclínica simple. Bárbaro. Entonces ya con esto pasamos a lo que es la construcción de la simulación y posteriormente la presentación de los resultados de la primera aplicación, que es del estudio de la energía de borde de grano en cobre y aluminio. Lo primero que hicimos para realizar estas simulaciones fue construir la caja de simulación. Se construyó una caja y dentro de la misma dos subregiones. Acá a la caja completa la llamamos whole y a las subregiones upper y lower, ¿sí? Y ambas la rotamos simétricamente, ¿sí? Respecto al eje X, ¿sí? Hasta lograr, bueno, el ángulo phi, el cual queríamos estudiar, ¿sí? Todas estas rotaciones de borde de grano simétrico se realizaron sobre la familia de direcciones 1, 0, 0. Bueno, a la caja de simulación se le aplicaron condiciones de contorno periódicas, lo que quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, un átomo que está cruzando la frontera derecha, este vuelve a ingresar por lo que sería la frontera izquierda de nuestra caja de simulación, ¿sí? O sea, de alguna forma decimos que toda esta frontera derecha interactúa con todo lo que tenemos acá en la frontera izquierda. Lo que significa que nosotros, además de tener la frontera de borde de grano, que señalamos acá con línea punteada magenta, ¿sí? Tenemos una segunda frontera de borde de grano, que es la que se dibuja acá con color cian. O sea, al ser condiciones de contorno periódico, estos átomos que se encuentran en esta frontera interactúan con los átomos de acá abajo. Bueno. Posteriormente lo que se hizo fue realizar los cálculos de la energía mínima, la situación de mínima energía del sistema. Esto es lo que hicimos con estática molecular. Hicimos dos minimizaciones, ¿sí? Una primera a la que nos abocamos a reordenar los átomos dentro de la caja de simulación. Fíjense que en la figura 10A tenemos una situación donde recién rotamos ambas regiones y encontramos un solapamiento de los átomos y espacios no utilizados sobre la frontera de borde de grano. Después de la primera minimización, se le permite a los átomos moverse dentro de la caja de simulación y ocupar espacios más acordes, ¿sí? Que es lo que se observa en la figura 10B. Luego de la primera minimización y de tener los átomos dispuestos de esta forma en la simulación, se realizó una segunda minimización que permitió la relajación del sistema entre átomos de la frontera, ¿sí? O sea, le permitimos en la dirección perpendicular al borde de grano que la caja de simulación variara sus dimensiones, haciendo que el volumen de la frontera de borde de grano pudiera cambiar. Bien.
Para el cálculo de la energía de borde de grano, lo que se hizo fue sumar de la caja de simulación todas las energías de cada uno de los átomos. Estas son energías potenciales, ya dijimos que para el caso de estática molecular no tenemos energía, los átomos no tienen energía cinética, y le restamos, ¿sí?, el producto de la cantidad de átomos con la energía de cohesión de los mismos. Esto es equivalente a sacar, a restarle de alguna forma la energía de lo que sería una caja de simulación de este tamaño sin ningún defecto, con la red perfecta. Entonces, lo que obtenemos de esta diferencia sería un excedente de energía propio de la formación de los defectos, ¿sí?, o distorsiones en la red, en las fronteras de borde de grano. Como nosotros tenemos dos fronteras de borde de grano, lo dividimos por 2 y lo normalizamos por el área de la superficie de estos bordes de grano. Bien. Algo a tener en cuenta, que los métodos de minimización, ¿sí?, como el de gradiente conjugado que utilizamos, si bien nosotros podemos encontrar mínimos, ¿sí?, de energía para un sistema, no nos garantiza que estos sean mínimos globales, ¿sí? O sea, lo que quiere decir es que yo no tengo, o sea, puedo iniciar una simulación y no puedo tener certeza de que encontré el mínimo global de energía. Para salvar esta situación lo que se hace es realizar hacer simulaciones con un montón de condiciones iniciales distintas. Nosotros para cada ángulo de rotación hicimos alrededor de 400 configuraciones distintas, en las que variamos las condiciones a partir de dos criterios. El primero, de eliminación de átomos en la frontera de borde de grano, y el segundo, el desplazamiento de las regiones upper y lower respecto una de la otra en las direcciones XZ. ¿Sí? Algo que observamos es que a partir de un número muy grande de condiciones iniciales distintas, nosotros siempre encontramos un conjunto discreto y acotado de energías, de mínimas energías locales, ¿sí? A partir de, bueno, encontrar los valores globales mínimos de energía, encontramos un conjunto discreto de situaciones metaestables del sistema. En la figura 12 se observa un histograma donde tenemos la energía de borde de grano, bueno, para 443 condiciones iniciales distintas, ¿sí? Se observa que, bueno, el mínimo global justamente no es la situación más encontrada. Bueno, luego los resultados obtenidos, ¿sí?, los comparamos con los resultados obtenidos por otros autores en la bibliografía que estudiaron los mismos metales para inclinaciones de borde de grano simétricas. Nosotros acá estamos graficando en la figura 13 con cuadrados violeta o magentas las energías de borde de grano para el aluminio, y en círculos verdes las energías de borde de grano para el cobre. Bueno, en círculos negros están las energías de borde de grano encontradas por McDowell-Chope para el cobre, y en círculos blancos las energías de borde de grano para el aluminio, ¿sí?, encontradas también por el McDowell-Chope para el aluminio. Encontramos, bueno, que los resultados se corresponden con los valores encontrados por estos dos autores. Observamos que entre 20 y 70 grados de inclinación la energía tiene un valor constante, ¿sí? Y también se observa que, bueno, para las inclinaciones de 36 grados, ¿sí?, que corresponde a una simetría particular, que se llama sigma 5, ¿sí?, hay una cierta disminución de la energía. Esto es debido a que esta simetría, al superponer ambas redes, se mantienen cierta cantidad de sitios coincidentes, ¿sí?, entre una red y la otra, lo que ayuda a disminuir un poco la energía del sistema. Bueno, para ángulos pequeños hicimos un ajuste utilizando el modelo propuesto por Reading-Shockley, que fue el que introducimos
en el marco teórico de energía de borde de grano, que se marca acá en la ecuación 3, utilizamos los primeros 7 puntos que están alrededor de entre los 0 grados y los 25 grados, y obtuvimos un ajuste con un R cuadrado del 0,93, lo cual nos indica que el modelo ajusta bien para los datos tomados, o sea, podemos trabajarlo hasta 25 grados cómodamente. Al comparar la energía de borde de grano para el cobre y el aluminio, calculada para cada ángulo phi de inclinación, observamos que se encuentra una tendencia lineal, ¿sí?, entre el cociente de cada energía. Dentro de esta relación, la energía de borde de grano del cobre es siempre 1,8 veces mayor que la energía del aluminio, ¿sí? Este gráfico nos hace observar de la importancia que toma la geometría del problema, ¿sí?, al momento de determinar la energía de borde del grano, más que otras propiedades intrínsecas de cada uno de los materiales. Bien. Para cada una de las simulaciones fue posible observar las posiciones atómicas a partir de un software de visualización que usamos, que fue el Obito, al cual le aplicamos un criterio, una escala de colores que nos permitió ver zonas de baja simetría. En este caso, la zona de baja simetría para la figura 16 y la 17 representan las distorsiones o dislocaciones en la frontera de borde de grano, y observamos la figura 16 para pequeños ángulos de desviación, cómo estos se encuentran separados periódicamente. O sea, recordemos que esto tiene condiciones de contorno periódicas, así que esta estructura se estaría repitiendo hacia ambos lados, ¿sí? En la figura 17, donde tenemos un gran ángulo de inclinación, ya observamos que aumenta considerablemente la densidad de dislocaciones y ya no es posible separarlas periódicamente. Se observa una línea continua de dislocaciones, ¿sí?, que es lo que nos marcaba que perdía validez el modelo propuesto por Rubin-Shockley. Bueno, ya pasando a la segunda aplicación, lo que fue el estudio de la memoria de forma, vamos a empezar hablando de cómo se construyó esta simulación, ¿sí? Nosotros queríamos formar aleaciones de aluminio-níquel, por lo tanto, lo primero que hicimos fue formar una estructura BCC-B2 ordenada a partir de dos redes cúbicas simples, ¿sí? En una de las redes con átomos de níquel, en la otra con átomos de aluminio. Y ambas se desplazaron, uno respecto de la otra, un vector de 0,5, 0,5, 0,5 del parámetro de red, ¿sí? Con esto conseguimos una aleación 50% níquel, 50% aluminio, ¿sí? Para formar el resto de las aleaciones, lo que hicimos fue seleccionar átomos de aluminio al azar, ¿sí?, por medio de números aleatorios, y reemplazarlos por níquel, ¿sí? De esta forma, bueno, construimos distintas aleaciones. Algo que hicimos previo al estudio de la memoria de forma, que fue necesario para el paso siguiente, fue construir un diagrama de fase, o estudiar la estabilidad de las fases de las aleaciones a distintas temperaturas, ¿sí? Para esto establecimos un criterio. Nosotros sabemos que para el níquel-aluminio la fase austenita es una fase cúbica centrada en el cuerpo, y la caja de simulación, por cómo la construimos, presenta una relación entre sus aristas de 1, 1, 1. Entonces, nosotros lo que hicimos para cada aleación fue equilibrarla a una cierta temperatura y observar cómo evolucionaban sus aristas, ¿sí? En el caso de la figura 19 se observa una aleación con 50% de contenido de níquel a 10 Kelvin, que se mantiene con sus aristas, mantienen su
la misma dimensión, se encuentra en una relación 1-1-1, por lo tanto decimos que se encuentra en fase austenita. En el caso de la figura 20, que tenemos una aleación con aluminio y 69% de contenido de níquel a 10 Kelvin, nosotros observamos que a partir de la situación inicial, ¿sí?, donde nosotros construimos la aleación como indicamos en la filmina anterior, empezamos a equilibrar el sistema a la temperatura de 10 Kelvin y las dimensiones de las aristas cambian, cambiando la relación entre sí, ¿sí? Al perder esa relación, nosotros decimos que no estamos en fase austenita y nos encontramos en fase martensita. Bien. Luego de terminar y construir el diagrama de fases, se seleccionó una aleación, ¿sí?, que se encontrara en fase martensita 10 Kelvin, y se pasó a lo que sería el estudio de la memoria de forma, siguiendo el diagrama que describimos en la introducción. Esto se separó en cuatro etapas. Una primera etapa de carga, ¿sí?, en la cual nosotros, siguiendo la figura 21, este esquema, lo que se hizo fue controlar la inclinación de la caja de simulación, deformándola, ¿sí?, inclinándola en la dirección Y, ¿sí?, sobre el plano XZ. La inclinamos hasta lograr una deformación de 0,20, ¿sí? Eso en la etapa de carga. Luego en la etapa de descarga hicimos la situación inversa, ¿sí?, permitiendo al sistema que retornara, volviera a su inclinación, hasta conseguir que las tensiones sobre todas las caras de la caja de simulación fuera cero. Luego de terminar esa etapa de descarga, nosotros pasamos a una etapa de calentamiento donde elevamos la temperatura del sistema de 10 Kelvin hasta 1000 Kelvin, ¿sí?, pasando la temperatura de formación de la austenita, y luego se le realizó un enfriamiento hasta volver a la temperatura inicial de 10 Kelvin. Entonces, bueno, ya en lo que es la presentación de resultados, lo primero que obtuvimos fue el diagrama de fase. Encontramos que hay presencia de martensita para contenidos de níquel superiores al 65%, y el rango térmico de estabilidad aumenta al aumentar el contenido de níquel, ¿sí? La aleación que seleccionamos nosotros fue una aleación con 69% de contenido de níquel, que es esta línea que se encuentra acá, que vemos que superando los 300 Kelvin ya nos encontramos en la fase de alta temperatura austenita. En línea punteada acá también se graficó la temperatura de inicio de la fase martensítica encontrada experimentalmente por Smialek. Si vemos que el rango térmico de estabilidad no coincide, el nuestro respecto al de Smialek, vemos que mantiene una morfología similar, y bueno, de alguna forma nos permitió comparar de que estábamos en el camino correcto. Ya entonces, pasando a los resultados que encontramos en la etapa 1-2, que corresponden a la carga y la descarga, nosotros acá vemos en la figura 23 las visualizaciones de nuestra caja de simulación en el plano 1-0-0, y en la figura 24 las curvas de tensión de deformación. Nosotros recordemos que tomamos como punto inicial a la estructura en fase martensítica, o sea, lo que corresponde, que si volvemos a la figura 7 de la introducción, a partir desde el punto B, ¿sí? O sea, estamos iniciando desde el punto B, y bueno, a partir de ese punto le aplicamos la carga y seguimos con el análisis. Entonces, bueno, esta es nuestra condición inicial. Nosotros vemos que al iniciar la deformación, al aplicar el esfuerzo de corte sobre el plano XZ, de dirección Y, que sería sobre esta cara donde estoy marcando el puntero, empujarlo hacia la derecha. Vemos que hasta alcanzar el punto 1, que se marca acá en la curva,
nuestra muestra se deforma elásticamente, que es lo que se observa en la figura 23b, el punto 1, y a partir de esa situación, hasta alcanzar el punto 2, se observa una caída abrupta de la tensión, que coincide, si observamos la figura 23c, que corresponde al punto 2, con una reorientación del maclado, ¿sí? Cambia la dirección de los planos del maclado. A partir de ese punto, bueno, se continúa deformando hasta llegar al punto 3, ¿sí? Donde tenemos la deformación máxima de 0,19 casi, que coincide con la figura 23D, que es el punto 3, ¿sí? Todavía se mantiene la nueva dirección de los planos del maclado, y al liberar la carga o a recuperar la inclinación de la caja hasta alcanzar una tensión de 0 gigapascales, nosotros, ¿cómo se dice? Nuestra muestra recupera parcialmente la forma, aunque mantiene una deformación remanente, ¿sí? De 0,04, que es lo que vemos acá en la figura 23E del punto 4. Fíjense que entre esta situación en el punto 4 y la configuración inicial, tenemos distinta dirección del plano de maclado. Para las etapas 3 y 4, que corresponde al calentamiento y enfriamiento, lo que se hizo fue aumentar la temperatura de nuestra caja de simulación, continuando a partir de lo que fue el punto 4. En la figura 25 se observan nuevamente las visualizaciones del plano 100, y en la figura 26 tenemos ahora la curva deformación-temperatura, ¿sí? Fíjense que en el punto 4 nosotros habíamos quedado con un 0,04 de deformación, que es a partir del cual nosotros empezamos a elevar la temperatura del sistema. Si observamos la figura 26, observa que al aumentar la temperatura hasta alrededor de los 500 Kelvin, donde nos encontramos en el punto 5, el sistema mantiene su deformación macroscópica, ¿sí? Con la que llegó al punto 4, y a partir de ese punto tenemos un escalón, un cambio precipitado en la forma macroscópica de nuestro sistema, que coincide entre el punto 5 y 6 con la transformación de martensita a austenita, ¿sí? Observamos en la figura 25A y 25B, que corresponde al punto 5 y punto 6, cómo el sistema pasa de tener una estructura martensítica a tener una estructura propia de la austenita, donde vemos que es BCC. Continuamos a partir del punto 6, continuamos aumentando la temperatura, siguiendo la rampa, hasta alcanzar la temperatura máxima de la simulación, que fue 1000 Kelvin, ¿sí? Esta corresponde al punto 7 y figura 25C. Se observa algunos átomos fuera de lugar, eso es propio del ruido térmico que hubo en la simulación. Y luego seguimos el enfriamiento, que es lo que indicamos acá con la línea roja, el cual el sistema se enfría manteniendo la misma deformación con la cual llegó al punto 7, hasta el punto 8, que es la figura 25D, donde todavía mantiene su estructura, la fase austenita, y vuelve a presentar un cambio abrupto de la forma macroscópica, ¿sí? Entre el punto 8 y el punto 9, ¿sí? Donde nuestro sistema transforma martensíticamente, ¿sí? Y recupera la dirección del maclado original en la cual habíamos partido en la configuración inicial del sistema, ¿sí? Continuamos enfriando el sistema hasta alcanzar hasta alcanzar los 10 Kelvin, donde alcanzamos un 0 de deformación, ¿sí? Respecto a la configuración inicial.
si comparamos la configuración final de la figura 25F con la configuración inicial, vemos que es exactamente la misma estructura. Entonces, con esto, bueno, observamos además un delta T entre la temperatura de inicio de la fase austenita e inicio de la fase martensítica, un fenómeno de histéresis en esa situación, también propio del fenómeno de memoria de forma. Y con esto concluimos los resultados para la segunda aplicación que realizamos de dinámica molecular. Entonces, en resumen, podemos decir que en el caso de la energía de borde grano en cobre y aluminio, que pudimos aplicar satisfactoriamente la técnica de estática molecular al estudio de la energía de borde grano de dos metales puros FCC, cobre y aluminio. Pudimos observar cómo distintas configuraciones iniciales para distintos ángulos de inclinación nos llevan a diferentes valores de energía de borde grano que forman un conjunto discreto y acotado. Encontramos que los resultados nuestros se corresponden con los reportados por otros autores, ¿sí? Y pudimos observar las dislocaciones en la frontera de borde de grano. Para el caso del efecto de memoria de forma, pudimos aplicar satisfactoriamente el método de dinámica molecular al estudio de la memoria de forma en níquel-aluminio. Pudimos estudiar la estabilidad de las fases para distintos contenidos de níquel y construir un diagrama de fase a partir de ellos. Y pudimos observar el efecto de memoria de forma en la aleación de aluminio con 69% de contenido de níquel. Esta es la bibliografía citada en la presentación. Y bueno, con esto termina la presentación. Muchas gracias por su atención y por haberse tomado el trabajo de leer la tesis. Bueno. Muy bien. Muy bien, Facundo. A ver, que salgo de la pantalla esta. Bueno, no sé, si quieren empiezo yo. Dale. Bueno, felicitaciones, está muy buena la presentación. Me pareció sumamente interesante el trabajo, tu trabajo final. Estaba muy bueno, o sea, vos sabés que yo soy básicamente, ponerle un 80% experimental, pero algo de simulación y de cálculo hago. Y la verdad que me gustó el trabajo tuyo, el trabajo final que presentaste, que hiciste, porque o sea, no solamente está muy interesante, sino que aparte me despertó el interés de querer saber más sobre dinámica molecular y tratar de ver si puedo aplicar algo o puedo usar algo de dinámica para lo que estamos haciendo. Justo ayer o anteayer estaba hablando con Matías precisamente sobre eso, que digamos, tu trabajo fue como una especie de disparador sobre qué bueno que está, o sea, qué cosas interesantes se pueden hacer con dinámica molecular. Aparte me gustó el hecho de que presentaras dos casos bien diferentes, uno básicamente estructural, que es el de borde de grano, y otro donde tenés un proceso que está activado térmico, o sea, bueno, por deformación o térmicamente. Entonces, como dos cosas bien distintas, me gustó mucho que estuviera, digamos, me gustó mucho ese enfoque de tener dos casos así bien distintos. Preguntas tengo un montón, pero más que nada sobre el método, no sobre, digamos, sobre tu trabajo, pero sí algunas cuestiones que me interesaba saber. Primero, digamos, el modelo, o sea, la característica de la simulación de dinámica molecular es, vos si corres 2 o 3 veces, siempre iniciando con la misma condición inicial, te da el mismo resultado. ¿O no? No hay nada. Sí, o sea, en
en algunas situaciones los resultados son bastante similares. Lo que tenés que cambiar son las condiciones iniciales del problema. O sea, pero si vos arrancás, si vos repetís dos, o sea, no tiene ningún elemento de aleatoriedad. No. Bien, o sea, es totalmente o sea, es como correr cálculo de FT. O sea, si usás con la misma condición inicial, llegás al mismo resultado. Ahora bien, si vos varías levemente digamos, en el caso en el caso de borde de grano, que vos dijiste que hacías distintas condiciones iniciales, ¿qué eran esas condiciones iniciales? ¿Cómo los ibas cambiando? Y lo que hicimos fue, a partir de esos dos criterios que planteamos, ir cambiando la cantidad de átomos en la caja de simulación, más específicamente que en la caja de simulación, en la frontera de borde de grano. Bien. Lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a eliminar átomos de la región Laward, por ejemplo, y vamos a eliminar átomos que estén a una distancia, no sé, del 5% de un parámetro de red en la frontera, ¿sí? Superpuesto. Y variamos esa distancia desde el 5% hasta el 1,5%. Y en el otro criterio, lo que hicimos fue desplazar una región respecto a la otra. Está bien. Entonces, no tengo, a ver si vuelvo a la presentación. Vamos a la parte de borde de grano. Bueno, a ver, la otra que está acá. Sí. En la figura 10b, por ejemplo, fíjate que si nosotros agarramos, si una de las regiones la empezamos a correr hacia la derecha o hacia arriba, ya los espacios que ocupan los átomos empiezan a cambiar. O sea, y cambiar esa situación también nos llevó a distintas energías de borde de grano. Bien. O sea, hay situaciones donde les conviene más estar parados que otras. Bien. Entonces, cuando vos reportás en la tabla, reportás los valores de energía de borde de grano y le asignás un error. ¿Ese error es error de ajuste o error de dispersión, digamos? Nosotros en la tabla de borde de grano ¿cómo se dice? No le asignamos un error. Pero, a ver, espera que yo tendría que buscarla yo en el trabajo, o entendí mal y son valores reportados. ¿No? Sería la tabla, sí, la tabla 3.3. Claro, pero esos errores son de ajuste. Claro, esos son de cuando ajustamos al modelo para pequeños ángulos. Exactamente, son de ajuste. Bien, claro. Bien. Porque, digamos, claro, vos no tenés lo que mostraste en el histograma, eso, bueno, esa distribución, si viene bastante acotada, puede ser porque no haya llegado a un mínimo global, si no te hayas quedado en un mínimo local. Claro. De valores. Sí, eso también lo vimos, como se dice, que llamó la atención de que el valor, como se dice, que el mínimo global de energía es el menos alcanzado. O sea, la frecuencia es muy baja respecto a los otros estados metaestables. Bien. Y después, en el caso de la transformación matercítica, si bien, bueno, sabemos que la transformación matercítica al no ser difusiva, no necesita tener defectos para ocurrir. Pero si vos quisieras, podrías incluir vacancias dentro de la estructura. Yo creo que sí. Algo que queríamos ver si seguíamos trabajando en eso con Fernando era de poder generarle bordes de grano, o sea, una estructura otro tipo de defectos. Un poco por eso habíamos empezado también con la parte de borde de grano,
para comprender esa parte, pero bueno, la construcción de una caja de simulación con bordes de grano y con la complejidad o sea, el tamaño que precisa, nos excedía un poco Sí, no, el tiempo de seguro. cálculo en la compu. Sí, seguro, seguro. Pero no, yo me refería básicamente a vacancias. O sea, vos podés simular con dinámica molecular la presencia de vacancias. Sí, vi unos cuantos trabajos que hacían eso. Bien, bien. O sea, supongo que ya debe estar, o sea, por eso, debe estar ya, digamos, tratado en la literatura, cómo se maneja, o sea, cómo tratar a las vacancias dentro de la dinámica molecular. Y bueno, y después un detalle, las, para hacer las simulaciones, eso, ¿cuánto tiempo te llevan? Te llevaron. Esos son detalles, digamos. Y depende. En el caso del cálculo de energía de borde de grano, varió bastante Ujú, porque las dimensiones de la caja de simulación variaron mucho una claro, inclinación respecto a la otra. claro. Porque nosotros necesitábamos que la estructura, al rotarla, Ujú, mantuviera, ¿cómo se dice? Cierta periodicidad, ¿sí? Para no encontrarnos, no sé, que de repente cortábamos la estructura a la mitad ujú, eh, y nos faltaba un átomo y eso generaba también distorsión en la otra frontera de la caja. claro. Eh, entonces, para pequeños ángulos de inclinación necesitamos cajas de simulaciones enormes, eh, y eso nos llevó bastante tiempo, pero las de un ángulo más grande o intermedio, no sé, 36 grados, 48 grados, se hacían relativamente rápido, Ujú. o sea, cuestión de 5 minutos. Ah. Y Eh, cuando vos decís enormes, ¿a qué te referís? ¿A cuánta cantidad de átomos? y creo que llegué a usar algo de 10.000 átomos. Ah, bueno, claro, sí. Era bastante grande. Eh, y después, para la segunda aplicación de memoria de forma, Ujú, la parte que llevó más tiempo fueron las etapas 3 y 4 de calentamiento y enfriamiento. ujú. Eh, Capaz que se podría probar cambiando un poco la velocidad de enfriamiento a ver si llegamos al mismo resultado, pero eh, llevó algo, yo creo que algo de 2 horas el tiempo de cálculo. Ah, no es tanto. Sí, No o es tanto. sea, es mucho para mi notebook, pero No para mí. sí. Está bien, perfecto. Y la última cosa nomás, cuando vos hablás en la parte de transformación matecítica, expresás los gráficos en función del tiempo. Sí, Ese tiempo, a ver, según digamos, esté la literatura o eso, ¿es un tiempo representativo físico o es un tiempo el tiempo, y, de... o sea, en la escala de tiempo que estamos trabajando, o sea, comparado como se dice, al laboratorio, estamos lejísimos, pero pasa que acá al ser tan chica la simulación, las cosas pasan mucho más rápido. Eh, Está bien. o Sí, sea, sí, no, eso, bien. Bueno, por mi parte está. La verdad te felicito, muy buen laburo, mucho trabajo de cálculo, de manejar tanta cantidad de átomos es complejo, sobre todo cuando necesitas cosas ordenadas y, digamos, pequeñas zonas desordenadas. Me imagino que el listado de especificación de átomos debe ser bastante grande. sí, Bueno, felicitaciones. gracias, Carlos. Em, ¿Puedo seguir, Juan? ¿Te parece o querés seguir vos? No, ahora. Sí, no, seguí vos, lo Bueno, mío está bien, van a ser por ahí voy con normal, en la está línea de normal. Carlos. Ya Carlos hizo algunas preguntas que yo también tenía, Bueno, eh, así que bueno, sigo en la línea de Carlos.
Primero, bueno, eso, felicitarte por el excelente trabajo. Lo pudimos charlar con Carlos. Ahora voy a hacer algunas preguntas que hacen al momento, pero seguramente después, en el año o cuando pase esta pandemia, con un mate por medio o algo así, o un café, vamos a poder seguir charlando más distendidos. Y también, bueno, felicitarte. Una cosa que me gusta de la tesis es que pone todo lo que se usó. Algunas veces en nuestros ambientes de simulación la gente esconde los métodos de cálculo, no sé si es por celo profesional o por miedo a que alguien vaya y quiera repetirlo lo mismo. La tesis sirve como un manual para hacer los cálculos estos, o sea, está en los apéndices, uno lo puede seguir, o sea, no se ha escondido de nada y eso para mí es meritorio, o sea, permite repetirlo de uno por su cuenta. Va a quedar un buen documento para el instituto, para quien quiera, yo me imagino por ahí en un tiempo decir, voy a hacer tal cosa, vamos a ver la tesis de Facundo, cómo lo hizo él, y eso es meritorio para una tesis de grado, es algo bueno de esperar. Así que bueno, ahí va la felicitación. Y antes de hacer una pregunta, yo tengo un comentario, que es un breve comentario, que es una cuestión de gusto, porque veo que en las presentaciones y en la tesis, si bien está asociado el tiempo al paso, se reporta mucho en pasos de simulación. A mí me gusta más reportarlo en tiempo, porque el paso de simulación, por ahí uno podría cambiar la escala del tiempo. Tal vez también le respondo un poco a Carlos. Yo creo que el paso de tiempo es un paso de tiempo físico, ¿sí? No es un artificio, no es un artificio computacional en este caso, porque el paso de tiempo es el paso de integración de las ecuaciones de Newton. O sea, está asociado a un tiempo físico real ese paso de tiempo. Y bueno, eso para mí es lo físico real. El paso de simulación es artificioso. O sea, en vez de hablar de 80.000 pasos, como tengo el delta tiempo, yo lo reportaría en tiempo los resultados. Es un comentario, ¿sí? Después gusto, pero por ahí cambiando, a veces uno mismo, durante una misma simulación, según la complejidad del momento, puede ajustar el paso del tiempo. Entonces, el paso no es para mí no es una constante de la simulación, lo que es más constante es el tiempo. O sea, pero eso es un comentario por ahí de gusto, no atrasen la publicación de la tesis por este comentario. Y después, en cuanto a preguntas, por ahí yo tengo más preguntas de metodología. Yo tengo entendido que en la simulación, en estas simulaciones de dinámica molecular y estática molecular, la periodicidad no es intrínseca del modelo. O sea, uno no está obligado a hacer simulaciones de condiciones de borde periódico. ¿Digo bien? ¿O es algo? Exacto. Eso, en un momento bien dijiste que sirve un poco de manual la tesis. En un momento estuvimos a punto de que se transformara en un manual y tenía unas secciones explicando de qué características puede llegar a tener la caja de simulación. Sí. Y sí, podés usar condiciones de contorno periódicas, fijas que le permitís moverse únicamente con una tolerancia. Sí. Pueden ser algunas periódicas y las otras fijas. Sí, eso no es secreto. Claro, porque cuando calculás la energía de borde grano, vos tenés dos bordes de grano. Por eso Claro. es que dividen por dos. Sí. Yo me pregunto, si hubieran anulado la periodicidad entre los bordes de frontera, ¿qué hubiera cambiado en ese contexto? Y nos aparece una superficie libre del otro lado. Entonces, Sí. en lo que es el cálculo de la energía de borde de grano, de la forma que lo hicimos, tendríamos un defecto más, que no es Está un bien. borde de grano. Está bien. Y yo te pregunto, me intriga el método, ¿no? ¿No es posible, por ejemplo, fijar, en algunos contextos se le dice freeze o frozen atoms, fijar algunos átomos a su estructura, por ejemplo, a la red cristalina,
que es la reportada experimental, que estén congelados esos átomos, de modo que simulen un bulk infinitamente más grande por debajo de ellos. Una de las estrategias. No sé si en este contexto hubiera sido válido, si ustedes lo pueden hacer con este tipo de métodos. Sí, ¿Me podés explico? seleccionar grupos de átomos y pedirles que se queden fijos o asignarles fuerza cero o que queden ahí congelados. Claro, por eso yo también, por ahí imaginando y participando Mm, me imagino si sacáramos la periodicidad de las interfaces, congelamos un átomo, congelamos una capa entera, entonces esa superficie ya no está libre, esa superficie está haciendo mimic de lo que sería, va por tener por debajo un bulk más grande, ¿no? claro. Como estrategias de cálculo, pensándolo un poco juntos, ¿sí? Eh, Porque, bueno, veo que es poderosa esta arma. También veo que en una parte decías vos, creo que es cuando en las memorias de forma que retiran la caja. ¿Entendí bien esa parte que se retira la caja? ¿Cómo es eso? ¿La carga puede ser? La carga. Leí la caja, entonces capaz que leí mal. No, se retira la carga, se retira. Claro. Está bien, para que el sistema pueda obtener su estado Sí, inicial. eso capaz que lo escribimos dando a entender cómo sería una experiencia más de laboratorio. En sí, nosotros lo que hicimos fue controlar la inclinación, Está bien, caja de simulación. está bien. Bien, bien. Entonces, lo que hicimos en cierto punto, cuando alcanzamos la inclinación máxima, Sí. volver para atrás con la inclinación hasta que las tensiones, o sea, que el tensor de tensiones sea todo cero. Bien, Y en ese punto frenamos y dimos paso a la etapa 3 y 4. bien, 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 perfecto. Bueno, veo también, ya cerrando, que tu tesis o este trabajo, lo siento que es como disparador de nuevos trabajos. No sé si vas a seguir con Fernando o buscar otros horizontes, pero siento que da para seguir experimentando por esta parte, o experimentando en el sentido de estudiando con estos métodos. Pero decís al final de la tesis casi que eso es una intriga mía, si la obtención de potenciales más, una frase así del estilo, como de potenciales más acertados o más precisos, permitirá obtener mejores resultados más realistas, algo así. A mí me intriga si ustedes pueden participar de la obtención de esos potenciales con estos métodos, o el potencial se trae de otros métodos, de otras técnicas, y qué tipo de potenciales son estos, si son potenciales de a pares, si me puedes decir algunas palabras al respecto. Sí, eso de los potenciales nos intentamos construir algunos con Fer. Construimos uno, pero no era un cobre berilio, no era las Sí. aleaciones que trabajamos acá en la tesis. Eh, hay mucho material publicado de construcción de potenciales a partir de métodos de primeros principios y cálculos experimentales que Ah, después sí, testean está y, bien. y van consiguiendo representar fenómenos distintos, hay algunos que trabajan mejor con algunos efectos. Eh, y esto sí, lo sacamos de la tesis, pero tengo que tenerlo escrito por algún lado, Sí. si no, bueno, está el manual de LAMPS, eh, donde explica cómo se pueden construir estos potenciales, o sea, porque son todos tabulados. Sí. Eh, Acá LAMPS tiene cargados un montón de métodos distintos y vos podés, si te metes como colaborador, cargarle tu propio método. Eh, bueno, este que usamos nosotros es el Embed Atom Method, que Sí. lo propone Dow y Vázquez, pero también está el Modify, Embed Atom Method, hay otros métodos donde empiezan a considerar otros términos, otros Está bien. parámetros para ajustar.
hay bastante tela para cortar ahí. Está bien. O sea, no es un tema cerrado, por ejemplo, el potencial de interacción níquel-aluminio, o ya está bien No, establecido eso. incluso este con el que trabajamos nosotros es un potencial que se presenta en un paper de Yuri Mishin en el 2009, creo, y, y podés encontrar un montón. Tenés, los que trabajamos nosotros los sacamos de un repositorio del NIST, eh, como se dice, que tenés, o sea, tenés hasta potenciales más actuales. Está bien. Y te los dan tabulados, algunos te dan Sí. los parámetros para que vos los construyas. ¿Y habrá cambios significativos para sistemas cristalinos tan grandes? ¿Han explorado eso un poco? ¿Tenés algo para contarme? No, la realidad es que probamos únicamente con estos potenciales. Probamos crear el nuestro, Sí. era más, no nos alcanzaba el tiempo, pero no nos llegamos a hacer comparaciones. Claro, está bien. Bien, bien. Bueno, eso, o sea, se ve que también es otro terreno para explorar, ¿no? Ir probando con distintos potenciales y también es un feedback que pueden ustedes dar. Por ahí, a veces uno obtiene potenciales y los aplica, a veces lo puede pensar al revés, a ver qué potencial me da la estructura más realista para devolver la información hacia atrás, ingeniería inversa de este problema. O sea, por eso también es doblemente interesante el estudio de estos sistemas. Así que bueno, por mi parte estoy contento con las respuestas. Lo siguiente lo dejo para una charla de pasillo en algún momento. Así que un gusto, le paso la palabra a Juan, al doctor Juan Gomba. Bueno, gracias. Bueno, yo también no soy acá especialista, no estoy en el área, pero sí puedo decir que me gustó mucho la presentación, me gustó mucho cómo está redactado el texto, la verdad que muy claro. Me llamó mucho la atención, un poco en línea con lo que decía Matías, que la primera parte está tan detallado qué es cada una de las líneas del código, que casi que a uno le dan ganas en mi caso, de empezar a jugar, ¿no? Con el código. Parece, en principio, muy simple, obviamente, seguramente después tenés un montón de complejidades más, algunas las mencionaba Matías, para poder trabajar, pero es muy valioso eso. Realmente, al principio parecía un manual por el detalle que tiene la explicación de cada una de las líneas, ¿no? Bueno, después tenía yo algunas preguntas, un poco escuchando a Matías, una de las preguntas que tenía, creo que es en la lámina 22, que vos mencionabas, y lo haces también en el texto, que hay una diferencia entre esa curva experimental y la que ustedes obtienen, ¿sí? Sí. Eso es, ¿a qué te parece que es debido? Un poco a una diferencia respecto de un potencial real al potencial que ustedes están utilizando en la tesis, o por ahí al tamaño de la caja, o ¿a qué te parece que se puede deber esa diferencia? Y para probar tenemos, como se dice, un montón de puntas distintas. Podemos empezar a jugar con generar otros potenciales, con aumentar el tamaño de la caja, incluirle defectos, o sea que aumentar la cantidad de átomos. O sea, la simulación de níquel y aluminio la hicimos con alrededor de 1023 átomos o 1024, no me acuerdo bien la cifra ahora. Pero si lo comparás con el número de Avogadro, es nada. Sí. Claro. Bien, bueno. Y después, por ejemplo, las oscilaciones que se ven sobre todo en las últimas figuras, ¿no? Cuando a medida que vas aumentando los pasos o vas aumentando la temperatura, se ve que la amplitud de las oscilaciones van aumentando. Eso también puede verse a la cantidad de átomos que estás utilizando. Y eso lo que observamos que son oscilaciones térmicas que tenemos.
le debe costar hacer el promedio de la temperatura con las velocidades al aumentar la temperatura. Para baja temperatura no vemos esas oscilaciones. El tema es cada vez que cuando vamos en aumento. Quiero decir, posiblemente para preguntar lo mismo, ustedes han probado, por ejemplo, para un dado caso, aumentar, no sé, no te digo duplicar, pero aumentar el número de elementos que tenés y ver si esas amplitudes se reducen. ¿Es esperable eso? Y yo supongo que al tener más átomos para hacer el promedio puede llegar a ser que disminuyan esas oscilaciones. Bien. Bueno, lo mío es eso nomás. Felicitaciones de nuevo. Así que por mí ya estaría. Bueno, gracias. Bueno, nos desconectamos entonces un ratito y los dejamos a los jurados. No sé qué tiempo les parece. Bueno, Son ¿no? 10, 15 son. Son 10 y 15. No, y 20.